A día de hoy, los videojuegos son un producto de consumo masivo. Están al alcance de todo el mundo y están disponibles en multitud de plataformas. Las fronteras entre consolas, ordenadores, tablets y teléfonos móviles son cada vez más estrechas y hay videojuegos para todo tipo de gustos y edades. Pero esto no ha sido siempre así. Hubo un tiempo en que los videojuegos eran mucho más escasos y costosos, y la mayoría de los usuarios solo se podían permitir una plataforma. Las compañías de la época lo sabían, y por eso sus estrategias comerciales eran mucho más agresivas de lo que son hoy día. Ha llegado el momento de hacer una parada y volver atrás. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo y vamos a viajar a otra época. A una época en la que hubo una guerra. Durante la primera mitad del siglo XX empezaron a ponerse de moda en bares y lugares de ocio todo tipo de máquinas de juego que ofrecían diversión a cambio de monedas. Juegos que funcionaban a base de sistemas mecánicos muy básicos y que poco a poco se fueron volviendo más complejos. A mediados del siglo XX, la electrónica estaba evolucionando rápidamente y estas máquinas de juego empezaron a incorporar cada vez más componentes electrónicos, convirtiéndose en juegos electromecánicos. Y aunque la base seguía siendo siempre la parte mecánica, estas máquinas eran cada vez más complejas y sofisticadas. A finales de los 60, los avances en electrónica eran imparables, y las electromáquinas incorporaban lo último en esta tecnología. Todo hacía pensar que algo muy grande estaba a punto de aparecer, y así fue. A principios de los 70, por primera vez, se consiguieron realizar juegos 100% electrónicos. Unos juegos que no precisaban de ningún apoyo mecánico y que se visionaban a través de un monitor. Habían nacido los videojuegos. En 1962 apareció el que está considerado el primer videojuego de la historia, Space War. Aunque solo fue una demostración técnica de lo que eran capaces de hacer los primeros ordenadores, y el juego nunca salió de la universidad donde fue creado. Y no sería hasta 1971 que apareció el primer videojuego que llegó al público, Computer Space. Este juego fue desarrollado para bares y lugares públicos, presentado en un espectacular y futurista mueble que llamaba la atención, pero el juego era demasiado complejo para un público que nunca había visto antes un videojuego y no tuvo nada de éxito. Pero sus creadores vieron potencial en este tipo de juegos y crearon una compañía, Atari, y un año después, en 1972, realizaron un segundo juego, esta vez
con un concepto más simple y mucho más dinámico, el Pong. Fabricaron unas pocas unidades de prueba y las colocaron en bares para comprobar si tenía buena aceptación. Al día siguiente recibieron el aviso de que una de las máquinas había dejado de funcionar. En Atari acudieron alarmados y cuando abrieron la máquina comprobaron atónitos que había dejado de funcionar porque ya no le cabían más monedas. Ahí comprendieron que el juego tenía futuro y lo fabricaron en masa, consiguiendo el primer videojuego de éxito de la historia. En Atari vieron el potencial de este juego y empezaron a pensar cómo trasladar esta tecnología al sector doméstico. Pero otra compañía se les adelantó. Ese mismo año, en 1972, la compañía Magnavox consiguió trasladar esa tecnología a los hogares mediante una máquina que funcionaba a través de un televisor doméstico. La Odyssey fue la primera videoconsola de la historia. En Magnavox llevaban muchos años trabajando en esta máquina y no es casualidad que uno de sus juegos fuera idéntico al Pong de Atari. Los fundadores de Atari tuvieron acceso al desarrollo de la Odyssey años atrás, y qué duda cabe que de ahí tomaron la idea. Magnavox denunció a Atari, estableciéndose la primera batalla judicial sobre videojuegos de la historia. Los tribunales dieron la razón a Magnavox y Atari tuvo que pagarle una indemnización de $700.000. Aún así, el Pong de Atari tuvo tanto éxito que este litigio no perjudicó a Atari, que creció rápidamente. La Odyssey disponía de diferentes juegos, y como esta máquina era incapaz de generar fondos, a los creadores se les ocurrió la idea de incorporar con la consola unas láminas adhesivas que se colocaban en la pantalla del televisor, simulando un escenario del juego. Una idea muy ingeniosa, pero con el inconveniente de que solo era compatible con los televisores Magnavox, de la misma compañía que la consola. Esta máquina tuvo bastante éxito, pero el hecho de que solo funcionase en televisores Magnavox limitó mucho sus ventas. 3 años después, en 1975, Atari finalmente lanza la versión doméstica de su exitoso juego, la Atari Home Pong. Y al contrario que la máquina de Magnavox, esta tenía la ventaja de que era compatible con todos los televisores de la época. Y aunque solo incorporaba un juego en contra de los 12 que tenía la Odyssey, la máquina de Atari fue un éxito inmediato. En años posteriores, Atari lanzó múltiples versiones de esta máquina, incorporando cada vez más juegos y pequeñas mejoras. Tras el éxito de esta consola, multitud de compañías copiaron el sistema de Atari, apareciendo en el mercado innumerables clones de esta consola, como la Telstar de Coleco de 1976, que no era más que una copia de la máquina de Atari. Ese mismo año, en 1976, aparece la consola Channel F de Fairchild, siendo esta la primera consola doméstica en incorporar videojuegos en cartuchos intercambiables, un avance gigantesco que no limitaba la máquina solo a los juegos integrados, pudiendo alargar enormemente la vida útil de las consolas. En 1977, Atari lanza la Atari VCS, o más conocida como Atari 2600, incorporando el nuevo sistema de cartuchos intercambiables y convirtiéndose en un éxito sin precedentes. Durante los años posteriores, la máquina de Atari no tendrá rival y será el sistema de referencia en el sector de las consolas domésticas. Hasta este momento, el sector de las consolas domésticas había sido dominio exclusivo de Estados Unidos, el país con la tecnología más avanzada. Pero al otro lado del mundo había un país que estaba creciendo a nivel tecnológico mucho más rápido que cualquier otro. Era cuestión de tiempo que Japón entrase en la guerra de las consolas, y fue de la mano de una compañía que hasta hace 4 días se dedicaban a la fabricación de barajas de cartas: Nintendo. En 1977, la Color TV Game 6 de Nintendo
fue la primera consola desarrollada en Japón. Esta máquina no era más que una copia del Home Pong, con una tecnología muy por debajo de la Atari 2600. Pero la máquina de Nintendo fue el pistoletazo de salida para un país con un potencial tecnológico enorme. La consola de Nintendo, a pesar de su obsoleta tecnología, vendió muy bien, y Nintendo sacó varias actualizaciones, incorporando más juegos y mejoras. Incluso uno de los modelos resultaba espectacular, al incorporar volante y palanca para los juegos de coches. El encargado de diseñar dicho modelo fue un joven recién llegado a Nintendo llamado Shigeru Miyamoto. En 1978, Magnavox, la pionera en el campo de las consolas, contraataca con la Odyssey 2, conocida en Europa como Videopack G7000. Esta máquina fue lanzada con la idea de plantar cara a la todopoderosa Atari 2600, y aunque consiguió buenas ventas, nunca llegó a ser rival para la imparable máquina de Atari. En 1981 fue lanzado para esta consola el juego Kaze-Munchin, un plagio descarado del juego Pac-Man de Namco de 1980, el juego arcade más popular del momento y uno de los videojuegos más importantes de la historia. El problema vino porque Magnavox no tenía la licencia de este juego. La única compañía que tenía la exclusividad para llevar Pac-Man a los hogares era Atari. En Atari todavía no habían olvidado la demanda de Magnavox por el juego Pong, y no dudaron en devolverle la jugada llevándolos a juicio. Atari ganó el pleito y en Magnavox se vieron obligados a retirar su juego de las tiendas. Al año siguiente, en 1982, Atari finalmente lanzó Pac-Man para su máquina. Y aunque fue una versión mucho peor que la de Videopack G7000 y estaba repleta de errores, en aquel momento Pac-Man era tan popular que se convirtió en el juego más vendido de la historia de la Atari 2600 y en el videojuego doméstico más vendido hasta ese momento. En 1980, la conocida compañía fabricante de juguetes Mattel vio que el sector de los videojuegos no paraba de crecer y decidieron introducirse en ese mercado con su propuesta particular, la Intellivision, nacida para plantarle cara a la Atari 2600, y desde luego lo consiguió. Con una mayor potencia gráfica que la máquina de Atari, la Intellivision fue un gran éxito, y aunque no llegó a las ventas de la máquina de Atari, sí que fue su mayor rival. Pero mientras en Estados Unidos se había desatado una carrera tecnológica por ver quién conseguía la consola más grande y potente, en Japón una compañía iba a demostrar que a veces lo más pequeño se puede convertir en lo más grande. En 1980, Nintendo lanza las populares Game & Watch, unas pequeñas consolas portátiles con un único juego. Las Game & Watch no fueron las primeras consolas portátiles, pero desde luego sí que fueron las mejores. Con una potencia que no superaba a una calculadora de la época y una pantalla de cristal líquido no mucho más grande que un sello, fueron suficientes para desatar la locura en todo el mundo. Los patios de los colegios se habían convertido en una auténtica invasión de maquinitas Game & Watch. Todos los niños querían tener una, desplazando claramente a los juguetes tradicionales. Y como siempre que algo tiene éxito, empezaron a aparecer infinidad de clones y maquinitas inspiradas en las Game & Watch. Pero la calidad de las máquinas de Nintendo era tan superior a la competencia
que esto no afectó a sus ventas. Tuvieron tanto éxito que se produjeron durante más de 10 años y salieron 59 modelos diferentes. Las maquinitas de Nintendo destacaban del resto de rivales por su diseño elegante y divertido, materiales y acabados de mucha más calidad, pero sobre todo destacaban por los simpáticos y divertidos que resultaban sus juegos. Estas máquinas tenían una tecnología muy básica, con pantallas de cristal líquido a base de celdas, y en donde la competencia apenas eran capaces de poner una silueta confusa, mientras que Nintendo era capaz de plasmar personajes expresivos y rebosantes de carisma, que parecían cobrar vida propia al pasar de una celda a otra. El enorme éxito de las Game & Watch reveló que el éxito no viene solo por la potencia, también depende de una buena idea, como demostró su creador, Gunpei Yokoi, al que se le ocurrió la idea al ver a un hombre jugando con una calculadora. A principios de los 80, los videojuegos estaban experimentando una expansión enorme, y hasta ese momento solo estaban disponibles en videoconsolas y máquinas arcade. Pero estaba a punto de aparecer una tercera plataforma, los microordenadores. En 1981, IBM lanza el primer PC doméstico. Rápidamente se vio como la herramienta del futuro y todo el mundo quería tener uno, pero era extremadamente caro y muy poca gente se lo podía permitir. A partir de este momento se pusieron de moda los microordenadores, que prometían experiencias similares al PC, pero a un precio mucho más económico. Aunque en la práctica de ordenadores tenían poco, y la mayoría los utilizaban únicamente para jugar. Pero esta fue su ventaja. A principios de los 80, los videojuegos todavía se veían como algo negativo y perjudicial para los niños, y muchos padres eran reacios a comprarles una consola a sus hijos. La idea de comprar un microordenador que pudiera ayudar en los estudios sonaba mucho mejor, aunque luego solo lo utilizaban como si fuera una consola. En cualquier caso, se hicieron muy populares, especialmente en Europa, donde el ZX Spectrum se convirtió en un estándar y logró plantar cara a las consolas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la carrera tecnológica que se había iniciado entre multitud de compañías por ver quién desarrollaba la consola más potente seguía creciendo de una manera totalmente desproporcionada. En 1982, la cantidad de consolas y fabricantes había crecido de manera tan exagerada que se saturó el mercado y había mucha más oferta que demanda. Los fabricantes, para poder mantenerse en el mercado, redujeron de manera drástica los costes en el desarrollo de software, sacando juegos cada vez más baratos, pero también mucho más mediocres. Esto provocó que todavía se vendieran menos videojuegos, creándose una espiral negativa que estaba arrastrando todo el sector a un pozo sin fondo. Y en mitad de este panorama desolador, Atari lanza la sucesora de la 2600, la Atari 5200, una gigantesca consola con una mayor potencia gráfica que su antecesora. Pero Atari lanza esta máquina en el peor momento, con un sector de los videojuegos
en plena caída. Como era de esperar, la Atari 5200 resultó un fracaso. Y si a esto le añadimos su desproporcionado tamaño y unos controles increíblemente frágiles, la consecuencia es un tremendo fracaso que hunde definitivamente el sector. Los videojuegos habían entrado en una crisis como no habían visto nunca. Toda la inversión e investigación en este sector se detuvo por completo. La situación era tan mala que la gente empezaba a creer que los videojuegos eran una moda pasajera y que iban a desaparecer pronto. Pero esto no sucedió en todo el mundo. Al otro lado del globo, un país había crecido mucho más que cualquier otro. Y en estos momentos, Japón ya estaba a la cabeza mundial a nivel de tecnología electrónica. Mientras que en Estados Unidos los fabricantes se habían estado pegando entre ellos, llevando a la quiebra al sector y deteniendo su evolución, en Japón habían hecho los deberes y se habían dedicado a desarrollar su propia tecnología, que ahora ya era superior a la del resto del mundo. Había llegado el momento en que las compañías japonesas iban a abandonar su isla para hacer el mundo suyo. Y esta revolución japonesa vendría encabezada por una vieja conocida. En 1983, Nintendo lanza la Family Computer, también conocida como Nintendo Famicom, y que fuera de Japón se convertiría en la mítica Nintendo NES, una consola mucho más potente que cualquier otra máquina americana, y creada con una sola intención: convertirse en la consola más popular del mundo. Gracias al éxito de las Game & Watch, que le han dejado el terreno allanado, y a una competencia americana hundida por completo, la máquina de Nintendo está destinada a convertirse en un éxito como nunca se ha visto en el sector. Pero Nintendo no es la única compañía japonesa que protagoniza esta revolución. Otra compañía nipona se sube al carro de los videojuegos domésticos. Y al igual que Nintendo, tienen la intención de invadir el mundo más allá de su isla. Sega llevaba muchos años trabajando en el sector de los juegos arcade, pero nunca había entrado en el mercado doméstico. Y en 1983 lo hacen con la SG-1000, que posteriormente evolucionaría a lo que conocemos como Master System. En los años siguientes, Sega y Nintendo protagonizarán la rivalidad más mítica de la historia de los videojuegos. Pero mejor, no adelantemos acontecimientos. Vamos a hacer una parada en este punto y a bajarnos de la máquina del tiempo. Vamos a volver a nuestra vida cotidiana y a seguir jugando con nuestras potentes consolas. Pero pronto nos volveremos a subir a la máquina del tiempo, porque todavía hay mucho que contar. Y volveremos a la época en que las consolas desataron una guerra.
Durante la primera mitad del siglo XX empezaron a ponerse de moda en bares y lugares de ocio todo tipo de máquinas de juego que ofrecían diversión a cambio de monedas. Juegos que funcionaban a base de sistemas mecánicos muy básicos y que poco a poco se fueron volviendo más complejos. A mediados del siglo XX, la electrónica estaba evolucionando rápidamente y estas máquinas de juego empezaron a incorporar cada vez más componentes electrónicos, convirtiéndose en juegos electromecánicos. Y aunque la base seguía siendo siempre la parte mecánica, estas máquinas eran cada vez más complejas y sofisticadas. A finales de los 60, los avances en electrónica eran imparables, y las electromáquinas incorporaban lo último en esta tecnología. Todo hacía pensar que algo muy grande estaba a punto de aparecer, y así fue. A principios de los 70, por primera vez, se consiguieron realizar juegos 100% electrónicos. Unos juegos que no precisaban de ningún apoyo mecánico y que se visionaban a través de un monitor. Habían nacido los videojuegos. A día de hoy, los videojuegos son un producto de consumo masivo. Están al alcance de todo el mundo y están disponibles en multitud de plataformas. Las fronteras entre consolas, ordenadores, tablets y teléfonos móviles son cada vez más estrechas y hay videojuegos para todo tipo de gustos y edades. Pero esto no ha sido siempre así. Hubo un tiempo en que los videojuegos eran mucho más escasos y costosos, y la mayoría de los usuarios solo se podían permitir una plataforma. Las compañías de la época lo sabían, y por eso sus estrategias comerciales eran mucho más agresivas de lo que son hoy día. Ha llegado el momento de hacer una parada y volver atrás. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo y vamos a viajar a otra época. A una época en la que hubo una guerra.